desplazaremos a nuestra ponente. Leeré su síntesis curricular, no sin antes pues agradecerle el espacio que nos brinda en su agenda tan complicada y que tan llena de pues compromisos. La abogada, la maestra Ligia Claudia González Lozano, es abogada por la Escuela Libre de Derecho de la generación 85-90. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard de 1997. Cuenta con diplomados en arbitraje internacional, sistema acusatorio, anticorrupción y conflicto de intereses, así como de formación social. Es directora jurídica por más de 15 años hasta la actualidad de 2 consorcios empresariales relevantes en México, además de haber trabajado en bufetes jurídicos y en la notaría número 6. Es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Escuela Libre de Derecho desde el año 2000 y profesora adjunta del 91 al 2001. Es vocal de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho desde noviembre de 2020, presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial CCE, consejera y vicepresidenta del Comité de Compliance Managers de la Cámara Internacional de Comercio ICC, fue consejera y abogada general de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, del 2017 al 2021. Es asesora externa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, posición en la cual fue relatora de grupos de trabajo en temas de comercio electrónico y contratación pública en la CENUDMI o UNCITRAL. Ha participado activamente en modificación de diferente normatividad relacionada con las actividades empresariales y comercio electrónico, reconocida como abogada de empresa. En los años 2017, 2018 y 2019 por 500 y por la revista del abogado y por Foro Jurídico. Articulista, autora, profesora y conferencista en temas empresariales de comercio electrónico, derecho internacional, cumplimiento y ética empresarial. Fue segunda vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Fue presidenta de la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado y es aspirante a corredor público. Así que bueno, sin más, le cedemos los micrófonos a nuestra prestigiada, invitada que nos hablará sobre el derecho internacional, como ya se ha comentado. La escuchamos, querida maestra Ligia. Le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, maestra Marlek. Gracias a todos por recibirme en sus casas, literalmente, y esta también es la casa de ustedes. Dicen que el currículum solamente habla del pasado, pero la demostración de que uno debe de merecerlo es hacia el futuro. Así que en este momento mi futuro son ustedes por la próxima hora y media para platicar. Les agradezco mucho que todos ustedes, siendo expertos en estos temas, me permitan platicarles algunas ideas de esta materia que, si ustedes me lo preguntan, a mí me fascina, me apasiona. Llevo 30 años ya dando conversaciones con mis alumnos de Derecho Internacional Privado, también en el ITAM y en la Ibero, y siempre descubro algo nuevo. Así que muchísimas gracias a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que es tanto orgullo para nosotros internacionalmente y nacionalmente, y gracias a la MEDIP, aquí está nuestro presidente de la MEDIP, a la cual quiero también como otra de mis casas. Y bueno, sin más, me gustaría platicar con ustedes un tema que hace que me transporte yo. Y algo que les quería enseñar, perdónenme, algo. No sé si ustedes recuerden, cuando uno de pequeño, bueno, estoy segura que muchos de ustedes no lo conocen, pero a lo mejor algunos de ustedes, si se acuerdan del Rubik's Cube, que tenía varias caras y que uno juega con él y tiene muchas combinaciones. Bueno, esta es una versión del Rubik's Cube, pero en este caso es de Sudoku. ¿Se acuerdan que también es de 9 diferentes colores? Lo utilizo yo para dar clases
por lo siguiente: el derecho internacional privado es tan fascinante que no tiene soluciones únicas, sino que dependiendo del ingrediente que uno le vaya poniendo, vas viendo el resultado de combinaciones. Si ustedes se acuerdan de Rubik's Cube, normalmente cuando está armado se ve de un solo color la cara. Y para mí eso es el ejemplo de cuando uno ve el derecho plano, que nada más tiene una dimensión, un territorio. Pero eso no existe. Es decir, las combinaciones del derecho por territorio, materia, tiempo, personas, divisiones estatales, porque tenemos países que tienen divisiones territoriales como nosotros de carácter federal, o los países que tienen divisiones por provincias, etcétera, hacen que la combinación de todos estos derechos, tiempos y materias siempre nos den soluciones diferentes. Y eso es lo que le quita cualquier tipo de aburrimiento al derecho, si es que el derecho puede llegar a tener algún aburrimiento. Para mí nunca, pero en el caso de que se pudiera ver, nunca lo va a tener. Lo mismo hace esta situación que aprendamos a jugar ajedrez jurídico, porque dependiendo de las combinaciones que tenemos de instituciones, países y teorías, hacen que todavía se multiplique más. Un día, ociosamente, me puse a hacer una multiplicación matemática de cuántas posibilidades había de combinaciones del derecho, tomando en cuenta 200 países en el orbe, la mitad con divisiones geográficas como la de nosotros, sin tomar en cuenta divisiones municipales, pero sí por materia, etc. Y sin tomar en cuenta todas las teorías que hay de cada una de las figuras que me permito platicarles, me dio un resultado de 8 millones de posibles soluciones para asuntos que tienen vocación internacional. Eso hace que esto sea tan fascinante y que me hayan puesto un gran reto de algo que platico durante 5 meses, ponerlo en 2 horas. Pero luego dije, ¿y por qué te preocupas si nuestros maestros que van a estar platicando contigo, además de que les debe de tener esta misma pasión por el internacional privado, lo entienden de la misma manera que tú? Y entonces yo me permito en esta ocasión poner moscas en la oreja de las que yo también tengo y que normalmente no se pueden resolver como únicas, porque creo que nadie tiene la verdad en derecho internacional privado. Me permito compartirles una presentación para que es una especie de guía y aquí está. Una vez que, no sé si se ve, nada más me confirman que están viendo el principio, por favor. Sí se visualiza, sí, maestra. Se ve Muchas perfecto. Gracias. Se ve Muchas muy bien. Gracias. Sí, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, los temas que hay me... Perdón, por alguna razón ya no podemos escucharte. No se escucha. Parece que su micrófono se apagó. ¿Se oye? ¿Ya se oye, ¿Ya perdón? se escucha? Gracias. Sí, perfecto. Bien, gracias. Gracias. No sé por qué se cortó. Cuando vemos los fenómenos que están alrededor del derecho internacional privado en la parte, yo le diría los cimientos del derecho internacional privado, hay veces que uno los da por sentados y en general en análisis de los problemas de internacional privado empezamos por el final. ¿Y a qué me refiero con el final? Ya con la parte especial. Si nosotros tenemos un caso de una adopción internacional, generalmente nos vamos a las convenciones que hay en materia de adopción internacional. El problema de esto, creo yo, es que muchas veces abandonamos los principios básicos, que son estas figuras que el maestro Miaja de la Muela les llama los principios informantes de la norma conflictual, porque ayudan a alimentar su interpretación. Y a mí me tocó platicar de la calificación, el reenvío y los problemas de aplicación del derecho extranjero. ¿En qué consisten estos temas? Bueno, a ver si cambia. Ahí está. Listo, sí cambió. Gracias. Tenemos
primero, una referencia muy, vamos a llamar jurídica y aterrizada, que es, ¿se regulan estas figuras en nuestra ley? Sí, sí se regulan. Y normalmente nadie le gusta revisar los primeros artículos de los códigos y nos vamos directamente a las figuras específicas. ¿Qué quisiera yo llamar la atención donde está? Y nada más aterrizarlo esto en el Código Civil de la Ciudad de México. Sí vienen disposiciones que regulan estas figuras, no tan claras para el tema de la calificación, pero bueno, ¿qué dice? Y que es algo que me gustaría que vieran así como nada más tenerle la cabeza. ¿Qué? Bueno, y otro tema, perdón, cuando yo platico sobre derecho internacional privado, me gusta comentarles a mis alumnos que ya me gustaría cambiarle el nombre a la materia. Y precisamente por esto llamarle ¿cuál es el derecho aplicable? Tan es redondo el derecho internacional privado, que si nada más nos vamos a la aplicación del derecho por territorio, podemos estar perdiendo la materia o podemos estar perdiendo el tiempo. Y aquí me gustaría recordarles algo que estamos viviendo hoy, y es la discusión que todos ustedes conocen desde el punto de vista académico sobre el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es un artículo transitorio. Normalmente los dejábamos por ahí en el segundo piso, ¿no? Y ya ni los leemos. Ah, ya vienen los transitorios, ya me aprendí la ley. Perdón, son tan importantes que ya debería de haber una teoría general del derecho transitorio en que se nos dijera para qué sirve, por qué y hasta dónde no puede llegar. Bueno, el derecho transitorio es importantísimo para saber cuál es el derecho aplicable, porque influye para saber si tenemos una aplicación tetradimensional del derecho. Entonces, para saber cómo resolver los conflictos de normas, tenemos que recordar que tenemos los problemas por materia, tenemos también los problemas por el tiempo, y generalmente a lo que nos enfocamos son los problemas en el espacio. ¿A qué se refiere el Código Civil? En general se refiere a los problemas en el espacio y también la Constitución. ¿Qué nos dice el Código Civil de la Ciudad de México? De la Ciudad de México, y esto es importante porque es diferente del Código Civil Federal. Si ustedes recuerdan, se escindieron en el año 2000 y el sentimiento que yo tengo es que cuando se hizo el Código Civil de la Ciudad de México antes del Distrito Federal, bueno, perdón, por cierto, todavía se sigue llamando Código Civil del Distrito Federal. Es una de las cosas que no sé por qué todavía no cambiamos. Pero bueno, y todavía dice muchas partes Distrito Federal y tenemos que entender Ciudad de México, siendo esto tan fácil. ¿Qué dice el código? Cuando se sintió del Código Civil Federal, parece que alguien tomó un copy-paste, ya había copy-paste en el año 2000, y que nada más le cambiaron federación, y entonces hubo ciertas adecuaciones, o que se dijo nada más va a aplicar para el Distrito Federal. El artículo 12 es diferente del federal, y nos dice que las leyes del Distrito Federal se aplicarán a todas las personas que se encuentran en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeras. ¿Qué implica esto? Que parece que es, y perdónenme la expresión, aquí mi derecho rifa, punto. Y si ustedes se fijan, no abre en este artículo 12 la posibilidad de la aplicación del derecho extranjero. Y decimos, bueno, es que esa era la formulación que venía en los códigos anteriores, pero vean, por favor, el Código Civil Federal, cómo venía desde el 88. Si ustedes ven, dice, las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, hasta ahí diríamos que es aparentemente lo mismo. Los actos y hechos, muy importante, hechos también, ocurridos en su territorio o jurisdicción. Jurisdicción, acuérdense que tenemos territorios federales, y aquellos que se sometan a dichas leyes, esto es, designación de las partes. Pero aquí está lo importante, salvo cuando estas, es decir, las leyes de la República, prevean la aplicación de un derecho extranjero. Aquí ya lo abre. Y salvo lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte, eso no sé por qué siempre nos gusta ponerle, no lo deberíamos de poner, porque si ya son tratados debidamente aprobados conforme el 133, pues son derecho interno, y entonces no hay necesidad de ponerlo, sino de interpretación. Pero esa es otra historia.
Sí es importante ver que el Código Civil Federal es abierto, yo le llamaría, y el Código Civil de la Ciudad de México no lo es. Esto ahora vamos a ver por qué es importante. Otro tema importante para los tres que nos tocan son que la determinación del Distrito Federal seguirá las siguientes reglas. En el Distrito Federal serán reconocidas las situaciones jurídicas válidamente creadas en otras entidades de la República. Esto sigue, y es correcto, si nada más vemos el artículo 121 constitucional, nuestra cláusula de entera fe y crédito. Pero veamos qué dice el Código Civil Federal. La determinación del derecho aplicable será, perdón, las leyes mexicanas rigen a todas las personas y luego dice la determinación del derecho aplicable será conforme las siguientes reglas. Y dice, las situaciones jurídicamente válidas creadas en las entidades de la República, hasta ahí cuadra con el de la Ciudad de México, o en un estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas. Espero que con esto vean otra de las grandes diferencias. Luego tenemos el tema de estado de capacidad, que es la Ciudad de México el estado de capacidad se rige por las leyes del Distrito Federal, cerrado, y responde a lo que dice el artículo 12. Nos vamos al federal y dice, estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Si ustedes se fijan, esto es abierto y no nos cierra que se aplica la ley de la Ciudad de México, Distrito Federal. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están en la Ciudad de México, el Estado Civil y Capacidad se rige por las leyes de la Ciudad de México, Distrito Federal. Punto. No abre, no es una norma abierta, técnicamente esta es una norma conflictual unilateral y la que tenemos en el Código Federal es bilateral porque permite la aplicación de otro derecho desde que dice que es su domicilio. La diferencia importante es que la fracción tercera, que se refiere a la norma conflictual sobre bienes, habla en el Código Civil Federal por el lugar de la ubicación, es decir, que se debe de respetar el derecho de un bien inmueble que se encuentra en cualquier lugar donde se encuentre. ¿Qué dice el Código Civil de la Ciudad de México? Sobre inmuebles, dice que se van a regir por la ley del Distrito Federal y de este código. Pregunta, ¿resuelve los problemas de inmuebles que se encuentran fuera de la Ciudad de México? Y otra diferencia es, si ustedes se fijan en la fracción quinta, dice que salvo lo previsto en las dos fracciones anteriores, dice los actos y contratos que se celebraron fuera del Distrito Federal, y esto es para actos jurídicos, efectos de los actos jurídicos, que si ustedes recuerdan en materia de obligaciones, los efectos son los derechos y las obligaciones creadas en los actos jurídicos y contratos. ¿Por qué se rigen los efectos? Se rigen, según el Código de la Ciudad de México, por las disposiciones de este código en cuanto a las dos fracciones anteriores, que se refiere a inmuebles y forma. ¿Qué dice el Código Federal? Dice, salvo lo previsto en todas las fracciones anteriores, se rigen por el lugar deban ejecutarse y, ahí me falta un pedacito, por lo que dispongan las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencias en lo que les voy a comentar entre los argumentos incluso que vienen para la ley federal respecto a la ley local. Eso es un primer punto. Y por eso me permití copiarlo. Para referírselos, lo que dice el Código Civil de la Ciudad de México en específico respecto al reenvío y argumentos de la calificación, para que lo tengan presente. En el artículo 14 nos dice, curiosamente, en la aplicación del derecho extranjero. Oigan, pero no vimos en el artículo 12 que hablaba solamente de la aplicación en el Distrito Federal, del derecho del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y que el 13 en la fracción primera decía que serán reconocidas las situaciones válidamente creadas en otras entidades, como si la Ciudad de México solamente regulara problemas interestatales
y no internacionales. Pero cuando nos vamos al 14 del mismo Código de la Ciudad de México, resulta que conservó lo que decía el Código Civil Federal desde antes del 2000, desde el año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que implícitamente sí se puede aplicar el derecho extranjero en la Ciudad de México. Si no, ¿para qué conservan un artículo 14 que dice cómo se va a aplicar? ¿Qué nos dice? Que primero lo aplicaría como el juez extranjero. Eso es igual que el federal. Dos, se aplicaría el derecho sustantivo extranjero. Esto lo vamos a ver ahorita a detalle. Tres, es la aplicación del derecho extranjero cuando no hay instituciones esenciales, que es la institución desconocida, las platicaremos. Cuatro, es la cuestión previa, la institución de la cuestión previa o incidental. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de incidentes nos gusta nada más irnos a referencias judiciales, ¿no? Un incidente que es de previo y especial pronunciamiento, la personalidad, etcétera. Bueno, en materia de derecho sustantivo también tenemos una cuestión incidental y le voy a platicar muy rápido. Y luego tenemos que el cómo se va a aplicar ese derecho extranjero, que es la fracción quinta, y también la vamos a ver. Finalmente, no dejo de comentar lo que dice el artículo 15, que son las excepciones a la aplicación del derecho extranjero, orden público, eso nos da para 20 años de comentarios, y el fraude a la ley, que me encanta comentarlo más en estos días, porque nos acaban de enseñar, creo yo, para mí no es correcto, que hay un nuevo fraude a la ley, que es cuando sale la reforma de la ley de la industria eléctrica, y nos dicen que hay contratos que fueron otorgados en fraude a la ley porque se abusó de la misma, aparentemente, y hay que distinguir la simulación, el fraude a la ley y el abuso de la ley, que no sé si es mejor, el abuso del legislador que redactó de cierta manera. Entonces, lo primero que les quería comentar son estas disposiciones que son relevantes a lo que vamos a platicar ahora desde el punto de vista doctrinario y que me voy a permitir aterrizarlo en nuestros códigos. Calificación. Perdón, no sé si, por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento y maestra Lourdes, usted me va diciendo si me sigo o si me dicen que me detenga en la presentación. Digamos que esta fue, perdón, maestra Lourdes. Sí, sí, está perfecto, maestra Elge, gracias. Gracias. Entonces vamos a la calificación. ¿Qué es calificar? Además de ponerle ceros a nuestros alumnos cuando no nos contestan qué es la calificación. Bueno, la calificación, me permito sugerirles la palabra clasificación. Para entenderla, creo yo que no podemos abandonar temas de derecho internacional privado, como cuando hablamos de la vocación internacional e interestatal. La primera pregunta es, ¿en qué momento nos debemos ya de colocar o hacer un switch en nuestra mente para ver que un asunto tiene que contemplarse de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados de cuando viene cualquier persona y nos dice, oye, fíjate que tengo un problema de que mi marido me golpea, tengo 2 hijos y ya nos dejó de dar de comer en casa? Bueno, les digo a mis alumnos, en ese momento cuando se los planteo, y ustedes que son abogados versados, inmediatamente nos vamos y pensamos derecho penal, alimentos, código civil, protección de mujeres, hasta feminicidio. Pero cuando les comento, ¿qué crees? Que tu cliente te lo platicó hablándote desde Arabia Saudita. Entonces, la pregunta es, ups, a lo mejor tenemos que dar un paso atrás y ver cuál es el derecho aplicable a este asunto que es diferente de los que normalmente nos plantean. Eso quiere decir que le estamos ya detectando vocación internacional, es decir, un punto de contacto que nos hace pensar a priori que quizás tengamos que pensar en un derecho diferente. Entonces, el tema de la calificación, del reenvío y todos estos es porque ya detectamos que hay vocación internacional, porque hay un punto de contacto que nos relaciona con otra jurisdicción, con otra ley aplicable.
Ojo, no solamente internacional, es decir, de otro país, sino que también puede ser interestatal, con la ventaja de que el caso de que tenga vocación interestatal, tenemos una arma muy buena que es el artículo 121 constitucional, que por sí mismo tiene normas conflictuales. El artículo 121 constitucional me encanta, nada más les voy a comentar muy rápido, que no debemos de olvidar que proviene de la Constitución estadounidense, de su artículo 4, una traducción mal hecha, por cierto, pero que nos ayuda a resolver varios de los conflictos de normas que hay entre los estados de la República. Ya no les voy a dar todos los peros, comentarios que hay alrededor del 121, pero creo que siempre nos tenemos que asomar al mismo y con ello reconocer que también hay vocación interestatal. Cuando encontramos un asunto con vocación internacional o interestatal, no podemos dejar de ver estos primeros artículos del Código Civil, que yo les diría van el 1 y del 12 al 15, y el 121. Ahora, recordando muy rápido cuál es la estructura de la norma conflictual a diferencia de las normas sustantivas. La norma sustantiva tiene un supuesto y una consecuencia. Las normas conflictuales las encontramos dentro de las normas adjetivas. Y dentro de las normas adjetivas, a mí me gusta dividirlas en tres. Las normas propiamente jurisdiccionales, que son las que nos ayudan a saber quién es el juez competente. Las normas puramente procesales, que son adjetivas, pero que nos ayudan a ver de qué manera se va a llevar un procedimiento judicial en general, pero también puede ser arbitral o puede ser administrativo. Pero son las normas procesales. No sé, los plazos, el momento de la presentación de una demanda, cuánto tiempo y cómo se van a recibir los testigos, etc. Y la tercera clase de normas adjetivas, que son las normas conflictuales, que me permito darles una característica diferente o una categorización diferente, porque tienen un elemento diferente, porque que es el punto de contacto, y porque todos estos temas de derecho internacional privado ayudan a alimentarlas, como dice Miaja de la Muela. ¿Cuál es la estructura de la norma conflictual? Bueno, tiene un supuesto, un punto de contacto y una consecuencia. El supuesto, si lo definimos en la norma conflictual, es una institución, no es un suceso, no es un acto jurídico, no es un hecho jurídico, es una institución o concepto jurídico. El segundo elemento es un punto de contacto, que es un lugar, así, siempre es un lugar. El lugar del nacimiento, el lugar de la nacionalidad, el lugar de la celebración del contrato, el lugar de donde tuvimos un hecho jurídico como un accidente. Y el tercer elemento que siempre se confunde por su estructura con el punto de contacto es el derecho aplicable. Entonces, en una norma conflictual muy simple, que dijera, el derecho aplicable a los bienes muebles será el del lugar de su ubicación. ¿Cuál es el supuesto? Es el derecho aplicable, perdón, es el de los bienes inmuebles. Oye, pero lo pusiste hasta el final. Lo voy a tratar de colocar. Los bienes inmuebles, supuesto, se rigen conforme el derecho del lugar de su ubicación. Lugar de su ubicación es el punto de contacto. ¿Y cuál es la consecuencia? El derecho aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable? El de su ubicación. Entonces, parece que esos dos segundos y tercer elemento están fusionados, pero hay que verlos separados en que una cosa es el lugar físico donde está el bien mueble o inmueble y otra cosa es el derecho. Oye, ¿cuál es ese derecho? Ah, bueno, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál será? Bueno, habrá que preguntar dónde está ubicado. Oye, la respuesta es Francia. Perfecto, Francia. Entonces, dentro de esta estructura de la norma conflictual, tenemos fenómenos que ayudan a alimentarla y darle solución. Los elementos que se encuentran en el supuesto o primer parte son varios. El primero es los problemas incidentales o cuestión previa. ¿Por qué? Porque es posible que antes de poder resolver un tema principal tengamos que tener elementos a través de una cuestión previa.
Otro es precisamente el de la calificación. No podemos nosotros resolver o recorrer este camino, yo le llamo un trampolín, que es la norma conflictual. No podemos llegar a la alberca si no caminamos por el trampolín. El trampolín correcto es el que tenemos que escoger. Entonces, nosotros muy probablemente tengamos no una, sino 5 o 10 normas conflictuales. ¿Cómo escogemos la correcta? Ese es el tema de la calificación. Y entonces, estos son los dos elementos o fenómenos que encontramos normalmente en el supuesto. El de la cuestión previa y el de la calificación. Si vamos al punto de contacto, el elemento o los conflictos que tenemos ahí son el del conflicto móvil. No es el tema de hoy, pero nada más se los platico muy rápido y es que el punto de contacto se mueve. Y si se mueve, es el que nos lleva a los problemas transitorios. Porque no es lo mismo decir cuál era mi domicilio hace 5 años, que era el de Francia, y entonces me aplicaba el derecho francés, a que mi domicilio hoy sea México y me puede aplicar el derecho mexicano. Y entonces la pregunta es, ¿a qué derecho se refiere la norma conflictual? ¿El de tu domicilio cuando se creó el acto jurídico o al día de hoy? Ese se llama conflicto móvil. Y cuando nos vamos nosotros en medio, que es ese brinco que se da para saber cuál es el derecho aplicable, encontramos el fenómeno del reenvío, que lo vamos a platicar, y las excepciones a la aplicación del derecho extranjero. ¿Por qué? Porque ya llegamos al derecho extranjero. Entonces, es muy importante recordar la estructura de la norma conflictual para saber en qué lugar de la norma conflictual estamos hablando cuando hablamos del fenómeno de la calificación. El fenómeno de la calificación, que es clasificar una situación jurídica, ¿dónde la tenemos que clasificar? En el supuesto de la norma conflictual. También, y yo estoy de acuerdo, se ha discutido si el fenómeno de la calificación se da en el punto de contacto, y se los voy a comentar después. Entonces, la calificación es clasificar, saber un fenómeno, una situación jurídica, ¿en qué norma conflictual cabe? Ejemplo, tenemos la norma conflictual que habla de capacidad. La capacidad de las personas se regirá conforme el lugar de su domicilio. Tenemos un tema de validez de actos jurídicos. La validez de los actos jurídicos será conforme el lugar de su celebración. Y tenemos una norma conflictual de forma. La forma de los actos jurídicos será el lugar de su celebración. ¿En qué momento califica el juez? Bueno, el juez califica al momento en que se le presenta el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí viene el ajedrez. Que el abogado litigante o quien presenta el asunto tiene la opción de ver cómo va a atacar un fenómeno, un asunto, una controversia. Y se la va a presentar al juez. Entonces, si tenemos un asunto en el cual hay un divorcio y resulta que las personas se encuentran, una en la Ciudad de México, otra ya se encuentra ahora viviendo en Francia y los bienes estaban en Francia. Los hijos son de nacionalidad francesa y mexicana y una de las partes quiere reclamar algo. Hay dos posibilidades. Que reclame la nulidad, bueno, varias. La nulidad del matrimonio con los efectos de que no voy a pagar alimentos. Depende de quién esté representando el abogado, obviamente. Dos, que lo que demande sea, perdónenme, alimentos propiamente, el cumplimiento, para lo cual doy por sentado que sí existe un matrimonio, porque si no, ¿cómo te voy a reclamar los alimentos? Tres, que se reclame la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pregunta, ¿es un tema de inmuebles o es un tema derivado del divorcio? ¿O es un tema derivado de una nulidad de matrimonio? ¿O es un tema de alimentos? ¿O es un tema incluso más específico de división de sociedad conyugal? El abogado que lo va a presentar tiene que recorrer todo este camino jugando ajedrez para decir qué es lo que le conviene a mi cliente. Ojo, sin inventar, cumpliendo con la ética del abogado, sin inventar,
puede presentarlo. Y un ejemplo que me encanta es cuando alguien trataba de agarrar a Al Capone. ¿Se acuerdan ustedes que todo el mundo dijo, bueno, es que es un matón, es que es un traficante de alcohol? ¿Y por dónde lo tomaron? Por el lado fiscal, porque el abogado tuvo íntegramente el asunto. Pues igual en estos asuntos. Entonces, si el abogado ve que tiene un asunto de vocación internacional y que es posible que le apliquen diferentes derechos a cada uno de los elementos que tienen enfrente de él, pues lo primero que tiene que ver es, oye, ¿y qué norma conflictual le correspondería si es que me voy por un tema de forma, si es que me voy por un tema de alimentos, si es que me voy por un tema de bienes inmuebles? Porque si me voy por bienes inmuebles, el derecho será el lugar donde se encuentran. Si me voy por un asunto de capacidad, de que no tenía capacidad para el matrimonio, nos vamos a ir para el domicilio, y etcétera. ¿Qué está haciendo al escoger este fenómeno que le trajo su cliente? Está calificando. Y al calificarlo lo clasifica en alguno de los supuestos de estas normas conflictuales. Ahora, ¿para qué le sirve calificar? Le sirve para encontrar la norma conflictual aplicable. Punto. No le sirve para determinar cuál es el derecho aplicable, porque todavía no sabe qué es lo que le termina de decir en la segunda y en la tercera parte su norma conflictual. Sobre todo un juez. Y les voy a decir por qué. Porque si nosotros viciamos a un juez con una calificación a priori, diciéndole que eso va a servir para saber cuál es el derecho aplicable, la justicia deja de ser ciega. Porque entonces va a tratar de calificar según el resultado que tenía su norma conflictual. Y va a decir, ay, qué pena, en este caso esta señora si le toca el derecho francés, no le toca dinero y a los pobres hijos los va a dejar sin nada. Me late que mejor voy a ver que el derecho aplicable sea el mexicano. Y entonces va a calificar como un tema de alimentos en lugar de un tema inmobiliario. ¿Qué es lo importante aquí para el litigante y los jueces desde el punto de vista ética? Que no se prejuzgue, que no se analice esto sabiendo cuál va a ser el resultado para jugar hacia atrás. Quizás el litigante sí, pero el juez, ¿por qué? Porque entonces en un lugar podría calificar que era un tema de capacidad y en el otro era un tema de contratos. ¿Por qué? Porque ve a la parte más fuerte, a la parte más débil. Y la justicia es ciega. Entonces, eso es muy importante cuando vemos nuestra estructura de la norma conflictual, saber en qué parte estamos calificando. Calificar es conocer qué institución es a la cual nos estamos refiriendo en el fenómeno que se nos presenta para poder escoger la norma conflictual pertinente y entendiendo que las normas conflictuales, al ser de orden público, corresponden al juez que está resolviendo. En principio, no puede tomar normas conflictuales de otro foro, sino las propias, por una simple razón, porque las normas conflictuales son excepción a la aplicación del derecho nacional. Y para ello es porque su derecho es el que le da oportunidad de aplicar esa excepción. Por lo tanto, tiene que aplicar sus normas conflictuales. ¿Qué teorías de la calificación hay? La Lex Fori, Lex Cause, sistema comparativo y la doble calificación. ¿En qué consiste la Lex Fori? Es cuando se califica conforme el expertise, conocimiento, bagaje del lugar donde se está resolviendo el asunto. Entonces, un juez mexicano, versado en derecho mexicano, cuando yo le digo, oye, fíjate que tenemos un problema de que un señor no le quiere dar de comer a sus hijos, en automático va a decir cuestión de alimentos. Ya calificó, porque está versado en derecho mexicano. Pero si yo este planteamiento se lo hago a un juez, vamos a decir, de Arabia Saudita, y digo, oye, fíjate, señor juez, que tengo un caso en el que el señor no le está dando de comer a su familia, va a decir, incumplimiento de la señora. O va a decir, violación del Corán. ¿Por qué?
porque es el bagaje que tiene. En todos los casos estaba calificando lex fori, conforme su bagaje, su ley, su conocimiento. ¿Qué es calificar lex cause? Y esto es muy interesante porque dicen calificar lex cause es según el lugar de la causa, de dónde nació el fenómeno jurídico. Lo cual en principio podríamos decir, oye, está muy bien, y ahorita les voy a decir los pretextos para cada una de ellas. ¿Por qué? Pues porque te colocas en el lugar donde fue. Oye, ¿se casaron dónde? Pues fíjate que se casaron en Arabia. ¿Y qué diría un juez árabe de si le presento este asunto de falta de alimentos? Bueno, le hablamos a nuestro juez amigo árabe, le dimos amigo Habib, señor juez, y es un señor juez de Arabia. Oye, Habib, por favor dime, si llega contigo un señor y que te dice que le pega a su esposa, ¿qué problema tienes? Ah, bueno, pues no es un problema, es un tema de Corán en el que tiene derecho a hacerlo. Ok, muchas gracias. Y entonces regresa con esa calificación y dice, tema de cumplimiento de contrato de la señora. Pero el juez mexicano lo hubiese calificado diferente. Entonces, lex cause es acudir a cómo lo ve el derecho del origen del fenómeno que se nos está presentando. Sistema comparativo, no lo tenemos realmente en México y a lo mejor podría caber, ahora les digo en qué artículo, pero el sistema comparativo es tratar de ver los elementos del asunto que se nos está presentando, ver cómo lo calificaría un juez mexicano, cómo lo calificaría el juez árabe, hacer una combinación de los mismos y por la naturaleza de cómo se le presenta al juez llegar a una conclusión. Entonces podría decir, no. Si me presentan este asunto, el juez ya entendí por qué el juez árabe lo vio así. Y me late que si es un tema de cumplimiento de contratos, sin embargo, voy a ver qué pasa en México para el cumplimiento de contratos. Una vez que lo compara, no está realmente soportado en México, pero existe y cabe en el sistema anglosajón. Y la doble calificación, bueno, esa es una teoría que resuelve las peleas entre el ex fori y el ex cause. A favor del ex fori, a favor del ex fori tenemos de que pertenece al juez que se le está presentando la calificación, va a conocer cuál es su bagaje jurídico. Segundo, porque es el lugar de donde parte para analizar el asunto. En contra del ex fori es que se desnaturaliza un fenómeno jurídico que probablemente nació en otro lugar y lo está viendo conforme los ojos de un juez de donde no nació este fenómeno. Lex cause, a favor, que es el contrario, que lo estás viendo conforme la naturaleza del lugar donde nació, pero tiene un gran inconveniente el lex cause. Que lex cause es determinar cuál es ese derecho con el que se va a calificar. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegaste a ese derecho, que yo le llamo la alberca, si no utilizaste un trampolín? Se supone que la calificación está apenas al principio de la utilización de la norma conflictual. Y la manera en que tenemos que llegar a cuál es el derecho aplicable es utilizando una norma conflictual. Entonces, ¿cómo estás determinando cuál es ese derecho aplicable si no has recorrido la norma conflictual? Y entonces la única forma para determinar que se utilizó el ex cause es utilizando la gran teoría de la melatencia. Me late que el derecho es este, me late que es el origen, pero técnicamente no se puede justificar la melatencia en la norma conflictual porque estamos aventándonos a una alberca sin trampolín y existe la gran probabilidad que al aventarnos caigamos en la parte del suelo. Se tiene que justificar técnicamente el derecho con el cual se está juzgando y se empieza a juzgar desde el momento en el que se está calificando. Y hay otro problema con la lex cause, que muchos fenómenos jurídicos no tienen un solo punto de contacto, pueden tener varios. Oye, fíjate que la nacionalidad de los hijos, y esto es un caso real, no se los estoy inventando. Persona mexicana que se casa por primera vez con una ciudadana francesa, tiene un hijo que nace en Francia, una hija que nace en Venezuela, después se divorcia de ella y se casa con una mujer inglesa, tiene un hijo que nace en Francia, pero después se divorcia de la misma y su hijo se queda en Inglaterra. Luego él se casa con una venezolana en Venezuela
Se divorcia de ella, viaja y se va a vivir a Kenia, y en Kenia tiene conoce a una persona austríaca, no se casa con ella, tiene un primer hijo en Kenia y después se viajan, por cierto, son diplomáticos, él es diplomático, viaja a Nueva York y tiene otra hija. Entonces, ¿conforme a qué derecho calificas en este caso si hay una disputa de alimentos o de inmuebles o de sucesiones? ¿Cuál va a ser para ti lex cauce? ¿El keniano, el inglés? Es arbitrario el escoger cuál es ese. Entonces, por eso tiene un problema fuerte el ex cauce. ¿Qué hace la doble calificación? La doble calificación resuelve el problema de la siguiente manera. Dice, a ver, veo los problemas del ex fori y veo los problemas del ex cauce. ¿Por qué no, para no violar la técnica, pero sí asomarnos a cuál es el ex cauce, utilizamos las dos? Primero califico el ex fori conforme el derecho del juez que está juzgando. Y llega a la conclusión que es un tema de inmuebles. Ok, ¿dónde se encuentra qué dice la ley, la norma conflictual nacional en materia de inmuebles? El derecho aplicable será conforme el lugar de su ubicación. Y dice, ¿dónde está el lugar de la ubicación? Fíjate que está en Francia. Ok, vamos a Francia, pero no para aplicar el derecho sustantivo de fondo, sino para calificar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya tuvo una razón para aventarse a la alberca, pero con trampolín, utilizando una norma conflictual propia. Se avienta, llega al agua, y ahí, en lugar de aplicar ese derecho sustantivo, le vuelve a hablar a su amigo, pero ahora francés. Oye, François, por favor, dime qué derecho, esta situación que te presento, ¿cómo la calificarías? Y el amigo francés le va a decir, pues déjame, lo veo, y le dice, si a mí me presentaran este asunto, sería una cuestión de capacidad. Muchas gracias. Ese juez regresa con esa calificación, toma su norma conflictual de capacidad y la utiliza para saber ahora sí cuál es el derecho aplicable. Y entonces su norma de capacidad dice, en México la capacidad se rige conforme la ley del domicilio. Entonces ahora sí, la norma de fondo que voy a aplicar es la de domicilio. ¿Qué hice? Permitir que la lex fori me llevara a través de una norma conflictual a la lex cauce. Veo qué es lo que dice la lex cauce y esa calificación es la que realmente tomo como la buena. Las combiné. Tengo mis serias dudas de que sea perfecta esta fórmula porque es posible que más bien nos esté alejando del asunto. Pero por lo menos hay una justificación para tratar de buscar una lex cauce. Y la otra razón por la cual se presenta lex cauce, dicen, es por derechos adquiridos, dado que normalmente hasta para calificar se entiende que hay derechos adquiridos, hasta para calificar. ¿Qué dice el Código Civil Federal y de la Ciudad de México en materia de calificación? Bueno, me regreso, Código Civil Federal y de la Ciudad de México. La respuesta es nada. No hay ninguna norma que en todos estos artículos nos diga se calificará lex fori. Ninguna que nos diga lex cauce. Entonces, en México tenemos que argumentarlo. Si me dicen cómo argumentaría yo lex fori, utilizaría el artículo 1 de la Constitución Federal, que empieza, y eso me encanta, nuestra Constitución, la primer palabra que tiene es en lugar, en los Estados Unidos mexicanos, etcétera. Básicamente, y se las voy a traducir, la ley que rifa es la mexicana. Y las personas están protegidas en México por la Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿Excepciones hay? Por supuesto que sí. Pero en principio, la ley que rige en México es la ley mexicana. Segundo argumento jurídico positivo para la lex fori, el artículo 12. Las leyes para el Distrito Federal se aplicarán a todas las personas que están en el mismo.
confirma lo que acabo de decir. Federal, también lo mismo. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República. Ergo, el juez puede decir califique el ex fori porque aquí me aplica la ley mexicana salvo que haya una excepción. ¿Y la excepción cuál es? La norma conflictual. Y como todavía no aplico la norma conflictual, pues entonces tengo que calificar para partir, para arrancarme de México y por eso califico conforme la ley mexicana. ¿Cómo podríamos nosotros fundamentar la lex causa? Bueno, tenemos nosotros esta. Y coincide en el Código Civil local y el federal. Dice, fracción primera. Se aplicará el derecho extranjero como lo haría el juez extranjero correspondiente. Podría funcionar porque respeta los derechos adquiridos. Es, señor juez mexicano, ponte en la cabeza del juez extranjero. Y es lo que está haciendo cuando califica el ex causa. Pero seguimos teniendo el mismo problema. ¿Cuál de los diferentes jueces extranjeros es en los zapatos en los que me tengo que poner? Porque si tengo 5 puntos de contacto diferentes, ¿cuál de esos 5 zapatos voy a tener que escoger? Entonces, es un poquito más endeble. Creo yo que en derecho mexicano, por la estructura firme y estricta del derecho mexicano, lex fori tiene mayor soporte. Para justificar el sistema comparativo no hay mucho soporte y doble calificación, bueno, sistema comparativo, ahora después les voy a decir cuál, doble calificación creo que se puede confirmar si sumamos los dos. Primero partí de mi derecho y luego ya lo veo conforme el derecho extranjero, lo combino. Ok, ¿qué tesis tenemos? Porque si hay tesis, aunque no lo crean, jurisprudenciales en nuestro derecho. Primero, tenemos un caso que yo le llamo el caso Oaxaca, no por otra cosa, sino porque es curioso, tenemos a un secretario de acuerdos que se apellida Mercado Oaxaca. Muy interesante este asunto del 2010, porque tiene más de 1000 hojas esta resolución y que se puso a estudiar con todo detenimiento este secretario, obviamente, y obviamente también los magistrados, se metieron a ver y a desmembrar el derecho internacional privado. Yo le digo a mis alumnos que cuando estudiamos derecho internacional privado, uno tiene que ser amante del queso Oaxaca, porque uno lo va deshebrando al infinito. La tesis dice que en el lenguaje común calificar implica apreciar o determinar las características de una persona o cosa, en general. Jurídicamente, determinar la naturaleza jurídica de una relación. Es lo que hicimos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del fenómeno? Y la clasifico y la pongo dentro de la serie de normas conflictuales que tengo enfrente. Y estoy de acuerdo con lo que dice, salvo con esto, lo que está en color rojo que ustedes ven. Dice, bueno, en principio dice la calificación tiene una dimensión general del derecho, etc. No estoy de acuerdo cuando dice que su estudio tiene especial relevancia en el derecho internacional privado debido a que en este ámbito adquiere la relevancia de que cuando varios sistemas jurídicos cuyas características y definiciones son diferentes, hasta ahí sí estoy de acuerdo, se relacionan con una cuestión, se hace necesario saber cuál de estos sistemas es el que debe prevalecer. No, si es que lo que quiso decir es saber cuál es el derecho aplicable. Sí, si lo que quiso decir es cuál va a prevalecer para calificar únicamente, no para saber cuál es el derecho aplicable. En la misma sentencia está esta otra que es de la misma resolución y nos dice, mucho más académica, dice, para resolver cuál es la norma de derecho extranjero aplicable a un caso determinado, hay diferentes soluciones. Tampoco estoy de acuerdo, porque aquí ya nos dice para resolver cuál es el derecho extranjero aplicable. Mal. Lo que estamos sabiendo es para saber cuál es la norma que nos va a ayudar a calificar. Se han propuesto diferentes soluciones y ahora sí, lex fori, lo que les acabo de platicar, y es muy académico esto, lo copian, lex causa,
Y lo que me gustó mucho de aquí es que va poniendo los inconvenientes de cada una de las mismas. Leje cauce le llama, yo le llamo lex cauce, y pone el método comparativo. Esto es meramente doctrinario, pero no puso el fundamento para ello. Esto es la calificación. Es fascinante porque dependiendo de los argumentos que se den para calificar lex fori o lex cauce, es decir, saber de qué se trata la naturaleza de un elemento tomando el derecho extranjero, vamos a tener la solución. Siguiente tema que quisiera platicarles muy rápido, el reenvío. Es algo que a priori les voy a decir que creo que no debería de existir, pero se aplica. Esto viene, viene del siglo XVI, pero en realidad la teoría del reenvío se terminó de consolidar en el siglo XIX. Y se los voy a decir tal cual creo yo que fue, con el pretexto de tratar de que se aplique el derecho del foro. ¿Qué es el reenvío? El reenvío es, si ustedes recuerdan cómo les puse la estructura de la norma conflictual, es que en lugar de aplicar el derecho sustantivo que nos determina la norma conflictual en el tercer paso, se aplica integralmente el derecho señalado. ¿Qué implica el que tomemos integralmente el derecho señalado? Que también tomemos en cuenta las normas adjetivas. Si ustedes ven el derecho integralmente, imagínense que es un círculo y le ponemos una raya. La parte de arriba son las normas sustantivas de fondo, que ya nos dicen cuál es el derecho, y la parte de abajo es la parte adjetiva, que nos dice quién es el juez competente, cuáles son las normas procesales, pero también incluye las normas conflictuales de ese derecho señalado. ¿Qué implica el reenvío? Que no solamente tome en cuenta la parte de arriba, que es el derecho sustantivo, sino que lo tome integralmente. ¿Qué implica? Que tome también sus normas conflictuales. Y si tomo sus normas conflictuales y les empiezo a utilizar, implica el que no tenga un trampolín, tenga dos. Es decir, parto de mi trampolín y en lugar de caer directamente a la alberca, que es el derecho sustantivo, brinco a otro trampolín. Y de ese hay varias posibilidades. Uno, que ese trampolín me regrese al primero. Y entonces lo que va a pasar es lo que le llamamos el efecto raqueta, espejo. Hay muchas formas. O trampolín, que es brincar del 1 al 2, del 2 al 1. ¿Y cuándo va a acabar? Bueno, imagínense un espejo que, pues cuando ustedes ponen dos espejos, uno frente al otro, y que uno queda en infinito. ¿Se acuerdan que rebota 25 veces? Ese es el infinito. Y la segunda posibilidad de brincar a este otro trampolín o tomar esta otra norma conflictual es que no nos regrese a la primera o al primer derecho o al derecho del foro, sino que nos mande a un tercero, cuarto o quinto estado, llámese derecho aplicable, y del cual al tomarlo íntegramente vamos a seguir rebotando hacia otros lados. Eso es en la estructura técnica de la norma conflictual, cómo funciona el reenvío. Es tomar en cuenta la norma conflictual de a donde nos envió la norma conflictual del foro. Problema. Eso es lo que quería el legislador del foro cuando le dijo aplicarás el derecho del domicilio. No lo que quería era aplicar el derecho sustantivo del domicilio, porque si no, no podría saber realmente qué es lo que va a terminar aplicando. ¿Qué pasa? Que termina aplicando no el derecho del domicilio, sino para un asunto de alimentos, termina aplicando un derecho de muebles o de inmuebles. Se desnaturalizan con todos estos brincos el asunto. Por eso la mayor parte de la doctrina no busca que haya reenvío. Técnicamente, el primer rebote que yo les llamaba se llama reenvío simple o en primer grado, que es no tiene fin, y el reenvío en segundo grado, en todos los casos, se reboten 5, 6, 7 veces, 3 o 4, se llama en segundo grado. Las combinaciones son varias. Si nos vamos en primer grado, nunca vamos a salir del derecho 1 que envía al 2 y del 2 al 1 y del 1 al 2. Y en el de segundo grado la complejidad es mayor porque puede rebotar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y el 4 podría señalar como derecho aplicable el 2
o el 3, o el propio derecho 4, de señalarse a sí mismo. Entonces, es como jugar trampolín en estos trampolines en que puede haber 5, 6, hasta la infinidad. ¿Cómo se resuelve el problema del reenvío? Es decir, bueno, gracias por traerme brincando de un lado al otro, pero ¿qué derecho sustantivo aplico? La solución en general es aplicar el derecho del foro en el momento que nos rebota en primer grado. O sea, si de aquí va para acá, de allá va para acá. Por eso es por lo que se dice que es un pretexto para aplicar el derecho del foro. Pero cuando es en segundo grado, depende. Si uno de los rebotes me trae el derecho del foro, se aplica el derecho del foro. Pero ¿y qué pasa que no rebota al 1, sino al 2? Y entonces dicen, bueno, en el momento en que empieza a repetirse, la verdad es que no hay una razón lógica para esa solución. El reenvío técnicamente. Si me quieren una forma de definirlo, es tomar en cuenta de manera íntegra el derecho señalado por la norma conflictual. Al momento que decimos esta definición, en automático tenemos que tomar las normas conflictuales. El reenvío, perdónenme, es una solución inglesa no muy estudiada que dice que para detenerlo hay que tomar la fórmula contraria a lo que establece el derecho extranjero. Es decir, si el derecho extranjero me dice que se acepta el reenvío, no lo aplico. Si me dice que no lo aplico y el mío me dice que sí, sí lo aplico. No lo voy a llevar rebotando de un lado al otro para ejemplificarlo, pero lo que he llegado yo de conclusión es que cuando se aplican muchas veces esta solución hay un 75% de probabilidades de que termine aplicándose el derecho del foro. Código civil. ¿Qué nos dice nuestro Código civil? Y este es igual tanto en el federal como en el local. Dice, y es la única vez que yo he escuchado que nuestro derecho se refiere a normas conflictuales. Y dice, se aplicará el derecho sustantivo extranjero. Si lo ejemplifico, acuérdense de esta esfera, nada más la parte de arriba. En principio, regla general, se aplica el derecho sustantivo, salvo cuando las especiales circunstancias del caso deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho. Es la única vez que yo he visto que técnicamente se refiere a normas conflictuales nuestro código. Dice, entonces, excepcionalmente vas a tomar esta parte de abajo, las normas conflictuales, que hagan aplicables, y fíjense bien cómo resuelve nuestro derecho para dejar de rebotar, que hagan aplicable las normas sustantivas mexicanas, es decir, ya el fondo, o de un tercer estado. ¿Qué implica esto? Que no permite más de un rebote. Si ya pasamos a que, dada la circunstancia especialísima y excepcional, si tomamos en cuenta estas normas conflictuales de tu primer alberca, solamente una vez vas a aplicar las normas conflictuales y que te lleven o al derecho sustantivo mexicano o al siguiente paso. No más, no dos brincos más. Entonces, ¿es como lo soluciona? ¿Tiene lógica? Tengo mis dudas. ¿Cuáles son estas circunstancias especiales, excepcionalísimas? Bueno, hay quienes dicen que es cuando, al momento en el que nuestro derecho remite a este primer derecho con nuestra norma conflictual, buscamos la institución que se estaba refiriendo y no la encontramos. Y en ese caso no le encuentro tanta justificación porque tenemos la institución desconocida. La otra posibilidad es que haya desaparecido este estado y que tengamos nada más normas transitorias que dicen, ya desapareció esta institución y este país, y las normas transitorias indican que se aplicará eventualmente otro derecho o que ya no se va a aplicar. Y entonces dice, no, mejor no me revuelvo aquí en este derecho sustantivo, me salto al derecho adjetivo y vamos a ver qué nos dice. Tampoco lo creo tan justificable porque si desaparece el derecho sustantivo, probablemente también haya desaparecido el derecho adjetivo de ese país que desapareció.
El último tema que me toca platicarles el día de hoy después de el reenvío y que, les digo, sí está contemplado en nuestro derecho. Yo lo eliminaría honestamente. Excepciones a la aplicación del derecho extranjero, orden público, fraude a la ley, institución desconocida, problemas de temporalidad. A ver, ¿cuáles son los problemas de la aplicación del derecho extranjero? La teoría o la doctrina nos dice que cuando ya nuestro derecho nos dijo, ya recorriste tu norma conflictual y vas a aplicar el derecho extranjero, ¿cómo le haces para incorporarlo y que tu juez en México lo puedas tomar en cuenta? Bueno, hay dos posibilidades. Que sí lo aplique y tengo que ver el cómo, o que de plano no lo pueda aplicar. ¿Por qué razón no lo podría aplicar? Por un tema de orden público, y aquí es muy importante, por favor, y ya sé que me estoy comiendo el tiempo, pero no me gustaría pasar esta referencia. El orden público al que se refiere, y me voy a regresar, el artículo 15, porque esto está legislado. Artículo 15, tanto del federal como del local. No se aplicará el derecho extranjero cuando el primero, que es fraude a la ley, cuando artificialmente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano. Este es fraude a la ley, es el verdadero fraude a la ley, yo le diría. Dos, cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando se reconoce una sentencia, sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. Se excepciona la aplicación del derecho extranjero solamente si se prueba que es contrario a principios, a raíz, los cimientos del derecho mexicano, no cualquier norma mexicana. No se refiere al artículo 6 del Código Civil, que son las normas prohibitivas o imperativas. No, no es ese orden público. Es un orden público que hace que se rompa con el sistema jurídico mexicano. Es muy excepcional. Para mí, las únicas razones de orden público para dejar de aplicar el derecho extranjero son, en principio, aquellas que, para que cumplan este requisito del 15, es la Constitución, pero los fundamentos constitucionales, no cualquier norma constitucional, porque ya le ponemos a la Constitución cosas que deberían ir hasta en el Código Civil o en la Ley Federal del Trabajo. Dos, cuando se trata de delitos. Pero no veo yo el caso en que reconozcamos derecho extranjero que implica cometer un delito. Básicamente, no se refiere a cualquier cuestión de orden público que está en el artículo 6. ¿Qué otra excepción tenemos? No, perdón. El fraude a la ley, que como les decía es la fracción primera del artículo 15. Dos elementos importantísimos, que es mover el punto de contacto. Si no hay movimiento fraudulento del punto de contacto y se prueba que fue con dolo fraudulentamente este movimiento, no hay fraude a la ley. Aquí le llamamos fraude a la ley a todo. Fraude a la ley es manipular el punto de contacto para buscar la aplicación de un derecho diferente. ¿Cuál es el resultado del fraude a la ley si el juez encuentra que hubo el elemento subjetivo y el objetivo? Debe de aplicar el derecho naturalmente evadido. No el derecho del foro, porque a lo mejor lo que quieren las partes es que se aplique el derecho del foro y nada más les va a dar gusto. Problema es que nuestro derecho nada más protege al derecho mexicano cuando es defraudado. No protege otro derecho. Segundo problema, la regla del qué tanto es tantito en fraude a la ley. Si ustedes se fijan en la redacción, dice, cuando se evadan principios fundamentales del derecho mexicano. A ver, ese sí es el del 6 del Código Civil, pero nada más cuando es fundamental. Quiere decir que si se evade el orden público común y corriente, llámese una cláusula de retroventa, pues como que no le importa el fraude a la ley. Yo creo que eso está mal, no se vale el que tanto es tantito. Institución desconocida está regulada, está en nuestro derecho, y es que cuando el derecho aplicable no resuelve una institución que se nos presenta, ¿qué hacemos? Y dice que no necesariamente
se va a dejar de aplicar ese derecho, sino solamente cuando es absolutamente desconocida para nuestro derecho. Yo no estoy de acuerdo, no me voy a meter mucho en ese, pero sí les voy a platicar que está en el artículo 14. Si ustedes se fijan, está en la fracción tercera, esta es la institución desconocida. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero. Perdón. Perdón, mi perro se enoja cuando me excedo en el tiempo. Entonces, la tenemos en la fracción tercera. Es excepcional el que se deje de aplicar el derecho extranjero, pero sí está contemplada en la institución desconocida. Y finalmente, dentro de los problemas de aplicación del derecho extranjero, tenemos los problemas de temporalidad, que ya se los platiqué, es el conflicto móvil. Y eso es cuando no podemos aplicar el derecho nacional, perdón, no podemos aplicar el derecho extranjero. ¿Cuál es la solución del orden público? Si encontramos una excepción de orden público, la solución es aplicar el derecho del foro. Cuando encontramos una excepción de fraude a la ley, se aplica el derecho evadido. Cuando encontramos un tema de institución desconocido, solo si es absolutamente desconocida, se aplica el derecho nacional. Y si tenemos un problema de temporalidad, ¿qué creen? Que no está resuelto. Y ojalá haya tesis doctorales que hable de cómo resolvemos el derecho transitorio, que en principio la doctrina se va por la no retroactividad. Y esa es la primera opción, la excepción. Ahora, cuando sí se aplique el derecho extranjero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, dice, cuando una relación jurídica está regulada por diversos derechos, deben aplicarse primero armónicamente. Ese es criterio judicial. 2, procurando las finalidades perseguidas por cada uno de esos derechos. Criterio judicial. El juez tiene que desentrañar qué es lo que quería. 3, cuando hay dificultades para hacer esa combinación armónica y las finalidades, se debe de buscar la equidad. Artículo 19 del Código Civil lo soporta y es al caso concreto. El tema es que el juez debe de ser congruente siempre con sus decisiones. No buscar equidad en un caso y cuando no le late, sí. Cuando es la abuelita pobre, va a buscar esa equidad o no. Nuestros jueces no son Robin Hood. Y dice, y esto es interesante, que se observará esta armonización cuando resultan aplicables derechos de diferentes entidades. Entonces, con esto acabaría esta presentación y me permito pasar a platicar con ustedes con todo gusto. Dejo de compartir. Muchas gracias, querida maestra Ligia. Felicidades por su gran exposición, de verdad. La felicitamos porque además... Claro, muchas gracias. Un segunditito. Y aquí, bueno, sí les pediría a los maestros si gustan pues levantar su mano a aquellos que quisieran hacerle alguna pregunta a la maestra Ligia, que yo creo que primero que nada, querida maestra Ligia, pues felicitar por esta gran presentación, que es imposible, bueno, parecía imposible resumir en tan poco tiempo. Pero es algo que normalmente platico en 3 meses, entonces sí. Es algo que llevamos en un semestre completo, entonces es algo de verdad plausible, la manera y la majestuosidad de la exposición del tema, los ejemplos tan claros además, y bueno, esta manera tan especial de allegarnos y acercarnos más a la calificación y los problemas del sistema conflictual tradicional, de verdad, muchas felicidades. Así que daremos uso de la palabra, por favor, primero que nada, al maestro Sergio Ricardo Hernández, por favor, si nos pudiera hacer su pregunta, maestro. Gracias. Maestro, perdóneme, maestro Sergio Ricardo, no sé si gusta hacer uso de la palabra para hacer su pregunta, y si no pasaremos con el maestro Agustín Carrillo. Por favor, querido maestro Agustín Carrillo, por favor.
Creo que el micrófono está bloqueado. Micrófono, querido Agustín, por favor. Gracias. Y nuevamente una disculpa por las prisas de platicar esto y segundo, por los ejemplos a veces tan básicos, ¿no? Pero me fascina la materia, entonces me gusta siempre aterrizarlo en estos ejemplos gráficos. Pero además maravillosos. El ejemplo del matrimonio, contigo, divorcios y matrimonios, es que es algo que, claro, que sucede con gran singularidad. Muy bien, querido Agustín, ¿tienes problemas con tu micrófono? No puedo desbloquear. Ya, Sí. gracias. No, bueno, felicitar a Ligia por la exposición y sobre todo esa comparativa que hizo al inicio, ya tenía tiempo que no los veía. Pues sí, hay una técnica legislativa muy deficiente del Código Civil de la ciudad, pensando y considerando que la ciudad concentra el IME. Me sorprendió, entonces, estar y yendo al artículo primero de la Constitución. Creo que la redacción anterior, cuando estaban en un mismo cuerpo, era mucho mejor. Esa era una parte que ya no la había, que no la recordaba, o sea, que estuviera esa deficiencia en la técnica legislativa del Código Local. Y el otro punto que me llamó la atención, al último, en las excepciones al derecho extranjero, no vi si dice el orden público, cuando es contrario al orden público. Sería nomás la pregunta y mis felicitaciones a Ligia y a los organizadores. Muchas gracias, estimada maestro. y querida Lourdes. Muchas gracias. No, sí viene que es el artículo 15, fracción segunda, que nos habla de, y me encanta porque cuando uno revisa esa fracción segunda, nos pone varios requisitos y algo que me gusta mencionar es, la regla general en México es la aplicación del derecho mexicano. La excepción es la aplicación del derecho extranjero. La excepción de la excepción es la no aplicación del derecho extranjero. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de acudir al orden público para no aplicar ese derecho extranjero por instrucción de nuestro derecho si no se justifica plenamente. Es la excepción de la excepción. No puede ser nada más, ahí es una cuestión de orden público. Y un ejemplo que me gusta mucho poner es, en México, a pesar de lo que muchos dicen de la sentencia de Mayan Palas, en México al día de hoy, en la ley, no está contemplado los daños consecuenciales y punitivos, los punitivos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos traen una sentencia del extranjero de 25,000 millones contra una empresa X que ustedes quieran por daño moral o el equivalente a daño moral por daños punitivos y en México decimos, oye, eso no existe aquí, va contra el orden público? A ver, viene del extranjero. A lo mejor un juez mexicano no puede poner directamente daños punitivos, de acuerdo, pero el que lo reconozcas para que una empresa los pague, ¿va en contra del orden público como excepción al reconocimiento de esa sentencia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no va en contra de un principio fundamental del orden público mexicano. Llámese, no va en contra de los cimientos del derecho mexicano. No implica un delito y no va en contra de la Constitución. Entonces, una cosa es que un juez mexicano no los pueda dictar, otra cosa es que no les des eficacia si fueron debidamente declarados por un juez extranjero. Mi maestra Laura Trigueros, que fue mi mentora y no saben cómo la admiro y la quise. Mi maestra Laura Trigueros tiene un artículo que dice que es cuando va contra esa parte cimentada del derecho mexicano que hace que pierda su naturaleza en caso de que lo incorporáramos a nuestro derecho. Y está en la fracción segunda del artículo 15, a diferencia y en contraposición con lo que dice el artículo 6 del mismo Código Civil, que son las normas prohibitivas imperativas que tienen otras características. No sé, maestro, si le contesté. Agustín, tu micrófono.
Agustín, tu micrófono está apagado. Perdón, creo que no me escuchas, Agustín. Está apagado tu micrófono. Qué pena, no se escucha. Listo, aquí ahora sí. Uy. No se puede desactivar. Perdón, si me ayuda Carmen con desactivar esta función, si podemos permitir que los maestros activen sus micrófonos. Muchísimas gracias. A ver, Agustín, inténtalo. Maestra Lourdes. Sí, Sergio Hernández, justo tuve el mismo problema cuando me dieron la palabra hace un momento, pero puse mis preguntas por el chat y ya vi que se puede habilitar de nuevo el micrófono. Sí, inténtalo de nuevo, perdóname, voy a intentarlo hacer yo manualmente, Agustín. Ya estoy, a ver si se puede realizar, activar. Carmen, si me ayuda en esto, por favor. Y ya estoy, Agustín, me parece que ya lo puedes habilitar. Y si no, en un momento te damos el uso de la palabra. Discúlpame. Por favor, maestro Sergio Ricardo Hernández, si nos puede hacer su pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Y lamento este inconveniente que tenemos el día de hoy porque por cuestiones de seguridad se bloqueó a todos el micrófono, pero en este momento vamos a intentar arreglarlo. Gracias, maestro Sergio Ricardo. Muchas gracias. Pues primero, perdón. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar a la maestra Ligia González por su presentación. Y pues yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿cuál es su opinión respecto de la creación de foros de necesidad con el propósito de evitar la denegación de justicia cuando tenemos reenvíos que no nos proporcionan una solución? Y la segunda pregunta, en su opinión, ¿o qué opinión le merece aquellos reenvíos que determinan como derecho aplicable a los propios tratados internacionales, pero que cuando uno acude al tratado internacional resulta que es por naturaleza heteroaplicativo y México tenga o otro país tenga un pendiente en implementarlo? Es decir, nos envía el tratado, pero como no se ha llevado a cabo la legislación doméstica, pues prácticamente nos quedamos sin fórmula de solución. Me gustaría que me pudiera compartir su calificada opinión. Muchas gracias. Felicidades de nuevo. Muchísimas gracias. Respecto a la segunda pregunta, es muy interesante. Técnicamente, cuando se utiliza por primera vez una norma conflictual, no estamos hablando en realidad de un reenvío, sino que estamos aplicando de una remisión y que naturalmente nos manda un derecho sustantivo. Si ese derecho sustantivo, que generalmente no es un tratado, bueno, puede ser un tratado, pero el tratado lo tendríamos que entender como parte del derecho interno. Y aquí hay una cosa que no debemos de asumir, de que todos los tratados para todos los países al momento de haberlos suscritos ya es derecho interno. Caso es, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, si nosotros tenemos nuestro derecho y se trata de una compraventa internacional de mercaderías, vamos a decirlo, y el tratado al que nos tendríamos que remitir es la Convención de Viena. Si nos envía a que se aplique el derecho francés, por ejemplo, y francés es parte de la Convención de Viena, que estoy prácticamente segura que sí, el mismo derecho francés y el mismo tratado, que es la Convención de Viena, dice que se aplicará la Convención de Viena y tal cual se aplica la Convención de Viena, independientemente de que en México no hayamos realizado ninguna norma adicional de implementación. Entonces se aplica directamente esa Convención de Viena y lo dice. Ahora, segundo, ¿qué pasa si la remisión nos envía al derecho francés y de manera excepcional, exclusiva y diferente utilizamos el reenvío? Entonces tendríamos que ver la norma conflictual francesa y en el supuesto caso que nos remitiera al derecho mexicano, y en México tenemos un tratado suscrito que no ha sido implementado con normas especiales y es efectivamente heteroaplicativo, la pregunta es, ¿qué derecho aplico? Creo yo que la respuesta es exactamente la misma que si no hubiera una norma conflictual que nos enviara y nos reenviara. Es,
se aplica o no se aplica las normas de ese tratado, a pesar de que no se han realizado las normas de implementación en el poder legislativo. Y yo creo, en esa materia que es más de derecho internacional público, pero yo creo que, uno, ahora y desde el 2011, si se trata de normas que implican derechos humanos, de verdad, derechos humanos, se tiene que aplicar el tratado a pesar de que faltaran normas de implementación. Dos, si no se trata de derechos humanos y se trata de derecho local, porque muchas veces puede ser de derecho local que implique el que no invadamos conforme el 124 el derecho local, tenemos que esperarnos a que los estados legislen. Tercero, si se trata de normas de aplicación federal, es mucho más difícil dejar de aplicarlo porque, y perdón, aquí me meto a la interpretación del artículo 133, porque intervino en su firma, suscripción, el Poder Ejecutivo, que debería, dependiendo de la materia, que probablemente debería de aplicarlo. Pero en principio, no podemos dejar de respetar ese derecho por una violación de derecho internacional público y que no nos acusen por falta de ello. Por eso, cuando hablamos de teoría de los tratados, siempre es recomendable que los países no se olviden de sus famosas cláusulas federales, que incluye, uno, la permisión de adopción por parte de las entidades, y dos, hay que considerar que la federación por sí misma muchas veces tiene que legislar también. O sea, verla como si fuera una entidad adicional que tiene que emitir sus normas de adopción. Entonces, no se nos olvide la cláusula federal de adopción para los tratados heteroaplicativos. Respecto al extranjero, tendríamos responsabilidad por incumplir. Respecto a México, no necesariamente, y creo que los estados podrían decir que el obligarlos a que la cumplan cuando no ha realizado la legislación correspondiente, que es de su competencia, bien podrían decir, y este es algo que yo siempre he sostenido respecto al 133, que en el momento en el que se hizo un tratado que obliga a que haya normas de implementación, es una invasión de competencias. Les voy a poner el caso porque lo tenemos hoy. Si ustedes se fijan, firmamos el tratado del TEMEC en la segunda versión hace un año. El TEMEC tenía normas de implementación de derecho laboral y caíamos en un incumplimiento respecto al TEMEC o a su no implementación en caso de que el legislador federal no emitiera esas normas. Entonces, la disyuntiva era, ¿tenemos que emitirlas o no? Si es un sí y es forzoso, quiere decir que el presidente y el Senado pueden obligar al Poder Legislativo Federal a que emita normas conforme los términos que los decidió el Ejecutivo. Quiere decir que tendríamos un poder superlegislativo. Esa es la primera. Dos, si decimos que no en atención al respeto del 124 y del mismo 133, no deberíamos de caer en esa responsabilidad porque conforme la Convención de Viena podríamos exceptuarnos diciendo que violamos algo fundamental de la Constitución, que es la división federal. ¿Difícil? Sí, porque es muy restringida la interpretación de la Convención de Viena, pero también es difícil dejarnos saber que el Ejecutivo más el Senado pueden sobreseer la voluntad del Legislativo Federal o de los legislativos locales que tienen exclusividad en su legislación. Perdón, esa fue la respuesta segunda hasta el final de su historia, hasta donde creo que puede llegar, ¿no? En materia de tratados. Y en la primera, perdón, Sergio, ya se me fue la primera. Maestro Sergio, ¿estará por ahí? Espero que pueda activar su micrófono. Qué pena, es lamentable, me parece que no está por ahí. Pues damos el uso de la palabra al maestro Agustín Carrillo, a ver si, ay, pero ya se te volvió a desactivar, ya estaba activado, perdónenme, Carmen, si me ayuda, a ver qué podemos hacer con la habilitación de los micrófonos con los maestros. Esperemos que se pueda volver a poner. Ya estaba el maestro Carrillo con su micrófono listo para hablar. A ver, ahí está. Listo. Gracias. Sí. Gracias.
La pregunta a Ligia era sobre el orden público, es que no lo vi en el momento que hizo la presentación de los artículos, por eso me llamó la atención, pero señaló algo más atractivo ahorita, el tema de la cláusula federal. Lo que pasa es que el Estado mexicano ha federalizado materias que corresponden a las entidades federativas a través de la colaboración del Ejecutivo Federal con la aprobación del Senado. O sea, ha ido más allá, ha irrumpido en los ámbitos estatales, atrayendo la materia local, haciéndola federal. O sea, un caso concreto y que me tocó en el primer tratado de estar fue el tema de servicios profesionales. Entonces, lo atrajo. Entonces, siendo que somos una república federal, pero tenemos un alto grado de concentración o de centralismo material, ¿no? Y han encontrado en este proceso de federalizar materias locales. Me pareció muy atractivo este último. Muchas felicitaciones, Ligia. Muchas gracias. Sí, y ahí todo el mundo me dice, es que si llegas a ese punto quiere decir que nadie podría celebrar tratados en materia, por ejemplo, de alimentos o de cuestiones locales. Y no, el tema es la competencia. El Ejecutivo y el Senado pueden celebrar tratados en la medida en la que tengan realmente vocación internacional, pero no se pueden meter con temas locales, porque además el efecto, por ejemplo, del que les estoy poniendo del TEMEC, resulta que la modificación forzada de la Ley Federal del Trabajo por el TEMEC, ojo, no quiere decir que esté mal, no me estoy metiendo en lo bueno o lo malo, sino que cuáles son las consecuencias. Hace que aplique no solamente para América del Norte, sino las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo van a aplicar a México internamente, aunque no tengan nada que ver con temas internacionales, pero también para las relaciones con cualquier asunto de cualquier lugar del mundo. Por eso es por lo que tenemos que irnos a los temas de estricta competencia internacional de quienes les toca la política exterior constitucionalmente, que es en materia de tratados o en aquella política exterior que le está facultada al Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias, querida maestra Ligia. Vamos entonces ahora a escuchar algunas preguntas de nuestro auditorio en Facebook Live, que además quiero darles las gracias, que hubo hasta 375 visitantes, entonces eso es maravilloso, y hay una gran cantidad de preguntas, por lo que quisiera hacer, si nos alcanza el tiempo, 2 bloques de 3, por lo que empezaré entonces mejor por las últimas, que además me parecen puntuales. Entonces, junto 3 preguntas porque están muy encaminadas, muy relacionadas. Daniela Peña Tavares pregunta, quisiera su opinión respecto a la oposición que existe por parte de varios autores al sistema de reenvío. Algunos argumentan que es contrario a los principios de soberanía e independencia de los estados y que el reenvío conduce a un círculo vicioso o sucesivo de modo indefinido. Siguiente, Valeria Aznar pregunta, ¿usted considera que el reenvío tiene un problema de falta de certidumbre jurídica sobre el cual derecho se va a aplicar? Y tercero, Abigail Espinosa, entonces, considerando que el reenvío se sustenta en la disparidad entre normas de conflicto, ¿usted considera que ese mecanismo tiene tendencia a desaparecer a causa del avance en la codificación internacional? Muchas gracias. El reenvío es fascinante como figura técnica. Yo creo que tiende a desaparecer. Hay países en los cuales está prohibido, expresamente prohibido. Francia todavía sigue acudiendo al mismo para esos casos excepcionales. Me hubiera encantado que nos dijeran cuáles son los casos excepcionales, porque ya que vemos la teoría conflictual, vemos que hay forma de resolverlo a través o de la institución desconocida o del orden público. Que dicen que es cuando hay desaparición de estados, pero técnicamente no le veo cómo se puede fundamentar que la desaparición de estados se va a tomar en cuenta un derecho sustantivo más adjetivo si ese estado desapareció. Más bien sería quizás o una institución desconocida, y hay una última que en doctrina se le llaman problemas técnico-conflictuales. Y para eso nuestro derecho tiene una fórmula que obliga que el juez resuelva. Un juez en México no puede dejar de resolver. Y en el peor de los casos, conforme el 14 constitucional y el 19 del Código Civil, resuelve conforme a la equidad al caso concreto y tiene otra barrera que es la congruencia judicial.
si él resuelve, aún basado en la equidad al caso concreto de manera constante y firme, es el espacio en que un juez es juez y que no es nada más un atrayente de normas escritas. Entonces sí, creo yo que el reenvío tiende a desaparecer. Yo no lo hubiera dejado porque creo que en nuestro derecho tenemos otras formas de resolverlo y hace que se pueda alimentar la tentación de que si no nos gusta la solución sustantiva del otro derecho, podamos utilizarlo para buscar un mejor derecho sin una justificación o nos la inventemos, ¿no? Entonces, ese tema de congruencia es muy, muy importante en derecho conflictual. A mí no me gusta, honestamente. Además, bueno, es demasiado complicado y nos lleva a infinidad de trampolines, como nos decía usted, querida maestra Ligia, que obviamente tendremos que ir pasando, ¿no? De uno en uno hasta llegar exactamente a donde queremos. No, y me encantó, perdónme la interrupción, el maestro Alberto Romero, nos puso en inglés, pero básicamente lo que nos está poniendo es la verdad y la realidad del conflicto de normas es un pantano lleno con fenómenos e inhabilitado por el pensamiento, pero excéntrico forma de los profesores que teorizan en base a misteriosos ejemplos o sucesos en un extraño e incomprensible lenguaje. Que bueno, vamos a lo mismo, sobre todo esa parte del pantano, entramos al lugar tenebroso de los problemas del sistema conflictual tradicional. Muy bien, resumimos entonces las siguientes preguntas, voy a irme en lo más concreto y vuelvo a hacer igual un grupo de 3 en relación al tema. Diana Ruiz pregunta, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para determinar la legislación aplicable para que a su vez se logre la armonía jurídica? Montserrat Torres, el Código Federal menciona al respecto del derecho de un bien inmueble el lugar en que se ubica. Entonces, ¿qué pasa con la cláusula Calvo? Y por último, Kevin Carrillo, ¿cree usted que se debería reformar el Código Civil de la Ciudad de México para volverlo una norma conflictual bilateral que respete el derecho extranjero como el Código Federal? Micrófono, está apagado el micrófono. Perdónenme. Híjole, es que esto, sí, la primera, que es la última, modificar Código Civil de la Ciudad de México para hacer normas bilaterales, definitivamente sí. Y no les voy a explicar por qué a profundidad, pero creo yo que el territorialismo extremo hace que se convierta en una norma extraterritorial. Razón que cuando aplica un territorialismo extremo, cualquier persona tiene que imaginarse que cualquier relación jurídica para poder ser soportada en este derecho territorial va a tener que verlo así. Y entonces, si yo sé que voy a tener que hacer una ejecución de un contrato en Corea del Norte, que sé que es territorial al extremo, hoy yo voy a tener que leer la ley de Corea del Norte para aplicarla. Ya es extraterritorial. Por lo tanto, para que no caigamos en ello, y la fracción cuarta del 13 del Código Civil de la Ciudad de México es extraterritorial en ese sentido, entre otras, sí, yo cambiaría el Código Civil de la Ciudad de México para hacerlo bilateral. Cláusula Calvo y lugar de inmuebles. Creo que no se viola la cláusula Calvo, porque la cláusula Calvo, al contrario, hace que las personas se sometan al derecho nacional respecto a esos bienes inmuebles. Y como la regla general en el 121, fracción segunda, es que los bienes inmuebles se rigen conforme el lugar de su ubicación, ojo, no pienso lo mismo de los muebles, pero de los inmuebles sí. De los inmuebles es conforme el lugar de su ubicación, igual que el 13, fracción tercera, creo que respetan lo que dice la cláusula Calvo, que es en que los extranjeros se someterán a la ley mexicana respecto a esos inmuebles. Hasta ahí no le veo problema. Problema que yo veo de la cláusula Calvo es que ha sido extensiva a las acciones y partes sociales de empresas que no son bienes inmuebles, son bienes muebles,
y no entiendo por qué ponen que respecto a esas partes sociales deberá aplicarse lo que viene en la fracción primera del 27 constitucional cuando fue hecha para bienes inmuebles, accesiones y aguas. Entonces, creo que la ley de inversión extranjera en materia de cláusula Calvo para temas societarios es inconstitucional. Y la primera, ¿cuál era? Perdóname, Lourdes. Perdón, voy a regresarme. Un segundo, por favor, perdón. Perdóname. Es que las tengo marcadas. La siguiente es, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para determinar la legislación aplicable para que a su vez se logre una armonía jurídica del artículo 14? Sí, creo que es la equidad. La palabra que nos es la equidad, formalmente tenemos el 19, que nos dice que se van a tomar la equidad y los principios generales del derecho. Y la equidad hace que, y las finalidades del derecho. Tenemos que analizar los 2 o 3 diferentes derechos aplicables, el derecho extranjero. Normalmente hay que leer las sentencias. Ustedes van a ver que en las reglas para el reconocimiento de las sentencias extranjeras vienen los razonamientos, se leen, se ve qué es lo que se quería buscar con esa sentencia. Ahí están las finalidades y se armonizan por el juez. Eso es fascinante porque un juez tiene la oportunidad de brindar equidad y justicia siempre y cuando sea congruente con sus propias sentencias. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida maestra Ligia, por darnos esta gran cátedra que nos simplifica mucho y nos acerca mucho más a la calificación, al reenvío, resuelve muchísimas dudas y para los maestros ha significado una gran herramienta, un buen instrumento para impartir pues estas 2 grandes instituciones en nuestras cátedras. Agradecemos muchísimo a MEDIP esta gran aportación que nos ha traído el maestro Eli Rodríguez con pues la ponencia de nuestra querida maestra Ligia González. Y bueno, recordarles que mañana, si gustan acompañarnos, tendremos el tema de la obtención de pruebas en el extranjero con la maestra Laura Rodríguez, que será moderado por la maestra Rosa Jiménez Rodea. Agradecer toda su presencia, a todos los presentes en el Zoom, a todos los maestros de la Facultad de Derecho, y además agradecer a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro secretario, el maestro Ricardo Rojas, por la oportunidad de la apertura para la difusión del derecho internacional privado. Agradecemos a todos, sobre todo a nuestros visitantes por Facebook Live, más de 375 personas que nos acompañan. Bueno, como decía Alicia, el amor por el derecho internacional privado que nos lleva a la respuesta que se debe dar al gran aumento de los litigios y de la aplicación de distintos derechos a través del derecho internacional privado que resuelve y nos lleva a la ley aplicable. Gracias a todos y bueno, es cuanto el día de hoy. Damos por terminada la sesión y agradecemos nuevamente a nuestra querida maestra Ligia González su gran participación y a todos ustedes. Muchas gracias y mañana será un placer contar con su presencia. Gracias por recibirme en sus casas y sí, recordar que un juez puede tener que aplicar una ley diferente a la propia. Y entonces entraremos a la magia del internacional. ¿Qué es esto? La diversidad de las leyes. Muy bien, muchísimas gracias.